Saludos amigos de Comentando la Actualidad, de regreso con ustedes. Elecciones dominicanas, de eso es que hay que hablar. Y quizás todavía nos tome algunos programas más hablando de este tema. Celebrando los ganadores, la oposición ha reconocido el triunfo de su oponente. Muy importante eso, porque por lo menos eso todavía nos dice que hay grandeza un poquito en la política. Qué bueno. Yo sigo creyendo que el país y la democracia no tienen muchas cosas que celebrar. Porque yo creo que en lugar de celebración, tanto los ganadores como los perdedores deberían estar reuniéndose, analizando esta apatía de los dominicanos sobre los procesos electorales, que está provocando una altísima abstención. Esto la verdad es que debería preocupar seriamente a todos los actores de la actividad política. En este momento se produjo la abstención más alta de toda la historia republicana. Hubo distorsión del padrón electoral. En Santiago, señores, se sigue poniendo de manifiesto el desinterés, la desilusión de los santiagueros por los procesos electorales. Ustedes recordarán que en las elecciones de febrero se produjo una abstención en Santiago de casi un 70%, un 67% específicamente. Pues miren, en estas elecciones del 19 de mayo, ahí hubo un 52% de los santiagueros que no se molestaron en ir a las urnas. Entonces, en lugar de celebrar, es lo que se debería estar en este momento analizando. Porque Luis Abinader obtiene una reelección con un poquito más del 50% de la población que vota. Y eso se podría decir prácticamente que el mandatario tendrá que agradecerle a la oposición que ha estado sometida a la determinación, a la voluntad del príncipe en este momento. Y por eso el presidente no va quizás a confrontar graves problemas en este próximo cuatrienio. Gente que apenas visita de paseo a los Estados Unidos fueron enviados a votar a Nueva York. Oigan esto, denunciaba a un señor que él y su esposa, que vienen aquí por 15 días, aparecen en el padrón de Nueva York. No pudieron votar en la República Dominicana. Francina Hungría, una ciudadana que ustedes recordarán que perdió la visión producto de un atraco que se produjo, donde un disparo en la cara le hizo perder la visión. Cuando fue a votar por esa condición de invidente, la boleta del diputado, ella la dañó, porque tampoco apareció nadie ahí que la auxiliara. No le cambiaron la boleta, le negaron el derecho a la señora a a votar por quien ella quería. Pero miren este dato. De 8.145.548 electores inscritos en el padrón electoral, Luis Abinader saca 2.487.000
988 votos. Pero eso es con una recua de partidos, 20 en total. Oigan esto. Abel Martínez sacó unos 449.977 votos. Leonel Fernández, que junto a su hijo salieron muy bien parados, y su partido Fuerza del Pueblo sacó 1.248.944 votos. Miguel Vargas obtuvo 19.524 votos. Yo quisiera recordarle al ingeniero Miguel Vargas que el PRD no se merece un final así. Fue en el único partido que yo milité. No hago vida política en ninguno de los partidos, pero el PRD es un sentimiento que no lo pueden matar. Resuelvan ese problema, ingeniero Miguel Vargas. El PRD no se merece esa suerte. ¿Por qué? Hay que ver por qué esta desidia de los votantes. ¿Por qué la gente no quiere acudir a las elecciones, a las mesas a votar? Pero claro, no se está sintiendo representado. Y punto. El comité político del PLD hoy está cosechando lo que sembró. Primero le permitió a Danilo Medina desconsiderar a Leonel Fernández de la peor manera. Primero le permitieron eso. Y muchos de ellos se sumaron al acoso a Leonel Fernández. Pero ahora cometen el error de, viéndolo acorralado por todos estos problemas judiciales que el gobierno ha lanzado sobre él, precisamente con la intención de destruir ese partido, pero ese comité político, ni su comité central, han sido capaces de decirle a Danilo: apártese, apártese, porque el partido no debe irse a la tumba junto con usted. Permitieron, el partido no está en la tumba, porque puede reponerse, pero está grave, muy grave, porque sus dirigentes no supieron defenderlo, de que esas acusaciones por corrupción, de las cuales muchas nadie las podía renegar, pusieron al Partido Morado en esa condición. El fenómeno Omar Fernández, ninguna sorpresa, porque dije que él ganaba perdiendo y que ganando ganaba 2 veces. Así sucedió. Yo felicito a Omar Fernández, un dirigente político joven que va marcando las pautas. Y una lección a Guillermo Moreno de que la política no es para aventurar. Usted no puede presentarse cada 4 años a yo voy a ser presidente, yo voy a ser senador, porque así tampoco, Guillermo. Mi respeto para usted, pero así tampoco. Así tampoco. Entonces, elecciones libres, dicen los observadores. Pero elecciones libres, señores, donde hay compras de cédulas y boletas premarcadas intencionalmente. Ustedes me pueden decir a mí que eso son elecciones libres. Que los partidos el mismo día de las elecciones estén haciendo campaña frente a las mesas de votaciones. ¿Ustedes creen que ese es un proceso democrático? O sea, que la democracia soporta todo esto. Miren, me van a disculpar, pero oigan este dato. Tengo información de buenas fuentes de que
por ejemplo, en el barrio Cristo Rey de la capital dominicana y en otros sectores, habían casas de dirigentes del partido de gobierno del PRM, donde las filas eran tan largas como en la junta donde se estaba votando, gente vendiendo el voto, buscando dinero a cambio de no ir a votar. Y me están hablando de un proceso libre y transparente también, me van a decir, comprándole las cédulas a la gente, creando una percepción equivocada, o engañosa y mentirosa para agenciarse un proceso electoral. Ustedes me van a decir que eso es un proceso libre. Dice el amigo Vinicito Castillo que en la próxima modificación a la Constitución debe contemplar el voto obligatorio. Pero, mi amigo, ahí no es que está el problema. No, no es ahí. Porque sería la Constitución oponerse a sí misma. Porque el rol de la Constitución es darle derechos y libertades a los ciudadanos, no obligarlos. Entonces, lo que debería proponerse es de que el dinero, sin importar de dónde provenga, no sea lo que decida un proceso electoral, como está sucediendo en cada proceso, en cada elecciones en la República Dominicana. Porque si el dinero es que traza las pautas, pero ¿y para qué el pueblo va a ir a votar a unas elecciones? Cuando a ese pueblo, por su condición de pobre, no se le permite participar. Porque ya lo hemos comentado muchas veces. Para usted hacerse regidor, tienes que tener millones de pesos en los bolsillos. ¿Y quiénes pueden tener millones de pesos? La gente que ha hecho malos negocios, quienes han ido a llenarse los bolsillos al Estado y quienes han hecho partiditos políticos para aliarse al que está en el gobierno a cambio de mucho dinero. Los únicos que pueden participar en elecciones son esos y nada más. Porque es que si el dinero que el gobierno invierte en acallar prensa, comprando periodistas, en comprando esa conciencia y aglutinándose 20 partiditos que no le aportaron ni siquiera un 9% a las elecciones. Si ese dinero se invirtiera mejor en que sea el Estado que patrocine a los aspirantes, todo el pueblo se involucraría en las elecciones y participaría. Pero ¿para qué va a ir el pueblo a votar en unas elecciones cuando ahí no tiene a sus representantes? Porque estos se imponen en base a dinero. Y ya ustedes no tienen el ejemplo de Miguel Gutiérrez, que lo he dicho por aquí muchas veces. Me decían en aquel entonces dirigentes del PRM en Santiago cómo ese señor llegó allí con un maletín de cuarto, de dinero, en dólares, y pateó a toda esa dirigencia del partido Revolucionario Moderno. Y se impuso allí el candidato más votado de los diputados, Miguel Gutiérrez, y financió la campaña de toda esa gente que estaban ahí. ¿Y ustedes creen que el país tiene razones para ir a votar cuando sabe que le van a imponer un Congreso compuesto por esa gente? Ahora mismo ahí esa Cámara de Diputados volvieron a salir diputados comprometidos con el narcotráfico. Volvieron y ahí están, con inmunidad parlamentaria.
Entonces, en lugar de hablarse de que la Constitución obligue al dominicano a que tiene que ir a votar, no señor. Revisen el comportamiento de la clase política, de los actores de los partidos políticos. Porque hablaba de lo bien posicionado que quedó Leonel Fernández en este proceso y su partido Fuerza del Pueblo, así como Omar Fernández, un brillante dirigente con muchísimo futuro. Pero oigan esto, a Leonel que se prepare, porque ayer fueron por el PLD de Danilo. Que se prepare, que para el 28 van por la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, porque eso le dio resultado a Luis Abinader. Cuando Abinader vaya a buscar la reelección en el 2028, porque él nos está diciendo hoy que él no se va a reelegir, pero ese es el mismo Luis Rodolfo Abinader Corona que dijo reiteradas veces que no iba a buscar una reelección. Y es ese mismo ciudadano que hoy está diciendo, yo no dije eso. Y ese que dice yo no dije eso es el mismo que en el 2028 le va a decir a ustedes, yo nunca dije eso. Porque ha hecho de la mentira una patología. Yo no voy a culpar al pueblo dominicano de su reelección, porque yo sé que el pueblo no lo ha reelegido. Lo religió la oposición. Porque miren los datos que les he dado. Óigame, es casi el 50% de la población que no acude a votar. Y ya les dije que en Santiago más del 50% no fue a votar. Si eso no tiene un mensaje claro para el sistema de partidos, a mí que me revisen. ¿Por qué? Un país donde el joven, en lugar del gobierno concentrarse en invertir recursos para que estos muchachos se estén tecnificando o participando en lo militar, preparándose para militares o en campamentos donde se entrenen en oficios y cosas. Si ese dinero el gobierno lo coge para comprar partidos chatarras de la oposición y a dirigentes chatarras, pero ¿y de qué estamos hablando? ¿Se pueden contar los días? Porque ustedes verán que para el 2028, si la oposición no se pone de acuerdo, va a haber una abstención mayor y los partidos políticos estarán condenados a la desaparición. Finalmente, la Policía Nacional está fuera de control. Andan encapuchados a plena luz del día haciendo atracos, asaltos. Luis Abinader invirtió miles de millones de pesos del presupuesto nacional en una reforma policial que estamos cansados de decirle, eso no funciona. Porque se lo dije incluso a Franco cuando Franco Badía era secretario de Interior y Policía, que no era ministro en ese entonces. Yo le dije a Franco que él sabía mejor que yo, porque él era abogado de los tribunales, que él sabía que la policía no era un problema de reforma a esa institución, que eso nació con problemas desde 1936, que Trujillo la creó con esos problemas y que eso no tenía forma de reformarse. Yo he planteado que se cree una policía provincial que junta a una policía municipal controlen la delincuencia, que quiten ese tema de policía nacional, porque eso es lo que otorga corrupción a esta institución. Yo espero estar de nuevo con ustedes en un comentario de actualidad. Gracias por seguirme en estas redes sociales.